es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Les invito a que juntos podamos orar a nuestro Dios. Oremos. Padre, Dios Altísimo, te damos la gloria y te damos la honra, porque sabemos que solamente tú te la mereces. Te pedimos, Señor, que a través de estos medios y de la predicación pueda llegar hasta los corazones de cada uno de que nos ve allí en sus hogares. Te pedimos que puedan ser consolados, que puedan ser transformados, que puedan ser redarguidos por tu Espíritu Santo a través de la predicación de tu palabra. Sabemos que no vida atrás vacía, que tiene un trabajo por el cual la vas a enviar. Así que, Padre, te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El pasaje que quiero hoy compartir con cada uno de ustedes es el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, y el tema es: somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y lee de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es muy común en nosotros los seres humanos que siempre estemos hablando de lo que está de moda o en boca de cada una de las personas, olvidando al mismo tiempo quiénes somos y la misión que tenemos por delante y el deber que nosotros tenemos como seres y como cristianos. Muchos cristianos saben
conocen mucho más o aparentan conocer mucho más de esta terrible enfermedad del COVID-19 y comparten mucho más información de que de la Biblia y de su evangelio. Y obviamente eso es lo que está en boca de todo, eso es lo que está de moda y es preocupante para todos, y a veces hay que contribuir con información que encontramos y es efectiva y es prudente. Pero la proporción de lo que compartimos a veces se inclina más a ese tipo de cosas, a lo novela, a lo novedoso, a lo de moda, que al evangelio, a lo que Dios nos llamó a nosotros a comunicar. Así que yo les puedo dar un ejemplo de estos años que nosotros hemos tenido aquí en la isla de cómo se mueve esto. Cuando vino el huracán María en el 2017, muchos se volvieron expertos en la meteorología. Muchos comenzaron a hablar acerca del sistema, de los vientos, si fue 5, si fue 4, y las redes sociales, aún en los bonches que se hacían en los lugares de trabajo, el cristiano hablaba de eso, y que no es mal hablar de otros temas, pero abundaba mucho en eso. Luego, recientemente, aquí en nuestra isla, sufrimos varios temblores que aún todavía sentimos varios de ellos y nos volvimos sismólogos. Parecería que habíamos estudiado esa ciencia por años en la universidad. Ahora llega esta pandemia y nos hemos vuelto epidemiólogos. No tan solamente epidemiólogos, nos hemos vuelto doctores internistas. No tan solamente eso, sino naturópatas, gobernadores, dictándole lo que la gobernadora de turno tiene o debe hacer. Claro, eso muestra que somos seres pensantes y es bueno, pero nunca olvidando el mensaje primario. Nunca olvidando lo que dice este texto y que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy. El pueblo cristiano se ha olvidado lo que realmente son y por lo tanto se han olvidado de la misión que tienen que cumplir aquí en la tierra. Deberíamos nosotros hablar mucho más de Cristo. Deberíamos nosotros hablar mucho más de su evangelio, de la esperanza que tiene el cristiano y que se le ofrece a aquel que todavía no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Muy poco hacemos o nada hacemos compartiendo este tipo de noticias cuando hay muchas personas que así lo hacen. Si ya hay gente que abunda en esas noticias, pero hay escasez de gente que habla del evangelio, hablemos del evangelio. Muy bien decía el pastor Paul David Tripp acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, y lo cito. Dice: las enfermedades que te infectan sirven para recordarte que este no es el paraíso. Ten esperanza, ya que el paraíso vendrá, y deja de pedirle a este mundo caído que sea el paraíso, que nunca podrá ser. Cuando nosotros vamos al contexto del pasaje que acabo de leer, se encuentra en el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte abarca los capítulos 5, capítulo 6 y su conclusión o finalización en el capítulo 7 del libro y el Evangelio de Mateo. Y es posiblemente el discurso más completo, el discurso más preciso que podemos encontrar en las Escrituras acerca de la doctrina de Jesús y el carácter que posee el cristiano. Así que en él se plantea una serie de enseñanzas que describen muy bien, al dedillo, muy bien lo que es ser cristiano y lo que es el cristianismo. En los primeros versículos, del versículo 3 al 10, nos muestra cuál es el carácter del verdadero Hijo de Dios. Lo que se conoce como las bienaventuranzas, que esa palabra significa dichoso o feliz. Y en versículo 3 al versículo 10 se encuentra más o menos parte de lo que es el carácter del pueblo de Dios. Se encuentra lo que somos pobres en espíritu, somos misericordiosos, somos pacifistas, tenemos hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Pero luego que el Señor concluye en el versículo 10 acerca de lo que es conocido como las bienaventuranzas, acerca del carácter del creyente, y usted debe leer luego que culminemos aquí, le dedique tiempo a la lectura del Sermón del Monte. Luego Jesús nos dice que al poseer esa característica, ese tipo de carácter, seremos finalmente perseguidos por aquellos que no la tienen. Eso quiero que quede claro. Al nosotros ser pobres de espíritu, ser misericordiosos, ser mansos, ser pacifistas, tener hambre y sed de justicia, todas esas características que son maravillosas porque contribuyen al bien de la sociedad.
Pero aquellos que se encuentran en la sociedad, que no poseen estas características porque no son pueblo de Dios, en vez de aplaudirnos, en vez de elogiarnos, obviamente no buscamos el elogio, pero al contribuir positivamente a la sociedad, se supone que por lo menos hablen bien del pueblo cristiano, pero no es lo que vemos. Pero el Señor lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Él dice que por poseer ese tipo de carácter que era semejante al de él, vamos a ser perseguidos por aquellos que no poseen ese carácter. Dice, bienaventurados sois, o sea, dichoso, feliz sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ser perseguidos por poseer esa característica, ese carácter semejante al de él. Él terminó en la cruz del Calvario y nunca pecó. Él siempre le hizo bien a la sociedad, pero terminó crucificado. Entonces no esperes otra cosa por mostrar el mismo carácter de él. Luego Jesús utiliza las metáforas de sal y luz para comunicar el impacto penetrante que las personas transformadas por el Evangelio traen a este mundo. Ya que usted tiene ese tipo de carácter, esas características, vas a ser perseguido, pero no te olvides que teniendo ese tipo de carácter vas a ser sal y luz del mundo. Lo primero que él dice en el versículo 13 es que seremos la sal. Y aunque no es el tema, la sal servía y sirve como preservador de ciertos alimentos, ya que en esa época no existía la refrigeración, el poner las carnes, los productos, ponerlos para poder preservarlos. No existía la nevera, no existía el freezer. Y por lo tanto se habla de que el pueblo de Dios, la iglesia, preserva este mundo caído a través del Evangelio y también preserva la palabra de Dios. Pero también la sal provoca sed, y somos nosotros que provocamos la sed para que la gente busque el agua vida, el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, y eso se hace por medio de nuestro testimonio y la predicación del Evangelio. Ahora, luego que le dice que somos la sal y que si no hace su función, pues obviamente se desvanece, no cumple con los requisitos. Como dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Luego le dice que son luz. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones de que el pueblo de Dios seamos luz? Bueno, veamos en la mañana de hoy algunas verdades que se desprenden de este pasaje. Hay muchas verdades que se desprenden de él, pero vamos a ser un poco prudente con el tiempo y ir al detalle de lo que yo quiero llevar en la mañana de hoy. ¿Cuáles verdades se desprenden de este pasaje? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender, por el versículo bíblico, se asume, se infiere de que el mundo está en tinieblas. Del mundo está en tinieblas. Porque él le dice, vosotros, hace una distinción, que los creyentes son luz, pero el resto de la población está en tinieblas. Por lo tanto, hay una distinción, hay una división de aquellos que son luz y son tinieblas. El mundo y cada persona necesita la luz de Cristo, porque vive y está envuelto en tinieblas por su condición moral y por su condición espiritual. Cuando usted busca el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, el Señor dice estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Notan? Si no le sigues, seguirás en tinieblas. Pero el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que vemos la distinción. El mundo está en tinieblas, el pueblo creyente es luz. Pero no es la voluntad de Dios que la gente ame y se quede en las tinieblas, sino que vea la luz de Cristo. Pero a las personas les gusta lo malo. Las personas aman la oscuridad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice, la luz ha venido al mundo, Jesucristo, y la gente amó más las tinieblas, más los pecados, más esa vida pecaminosa que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace cosas malas, y escuche bien, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Por eso usted, antes de esta pandemia y posiblemente luego de esta pandemia, donde nos estuvimos reuniéndonos y podamos reunirnos, usted invitaba a la gente y la gente decía, sí, voy, iré, no hay que ir a la iglesia para ser salvo. No hay que ir a la iglesia para ser salvo. La salvación se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y eso se puede hacer en cualquier lugar. Pero luego que ya ha sido salvo, el Señor dice que nos congregamos. Ese mismo Señor que dice que te arrepienta y usted dice que se arrepintió, pues es el mismo Señor que nos ordena a congregarnos, porque ahí ocurren ciertas cosas y disciplinas espirituales que deben ser practicadas. Pero mucha gente te dice que no, iré este domingo, pero no aparecen, y posiblemente luego de esto o en medio de esto te están diciendo, tan pronto abra tu iglesia, yo quiero ir. Y muchos de ellos lo dicen por el miedo y actúan por emoción, pero las emociones son de corta duración. Tan pronto se vaya todo esto, creen una vacuna, que así el Señor lo permita, o un medicamento que retarde los síntomas o pueda aguantar los síntomas que pueden llevar a la muerte a las personas. Cuando eso se cree, la gente comenzará a vivir sus vidas normales, muchos de ellos si no son tocados por el Espíritu Santo, y comenzarán a seguir huyendo de la luz. La gente le gusta las tinieblas. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre ha vivido en tinieblas, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, Satanás. Y un gran número de personas tienen muy poca o ninguna idea acerca del Creador, de Dios. El mundo se ha alejado completamente de Dios y se han vuelto dependientes de sí mismos, han creado sus propias leyes, y el pecado y el oscuro egoísmo han sido poderes dominantes en sus vidas. Por eso, usted puede ver en los días de hoy de crisis que estamos nosotros viviendo a nivel mundial, cómo algunas personas, importándole el resto de la población, salen a la calle cuando se les está pidiendo que no salgan. Salen a la calle no por cosas que sí necesiten salir, situaciones que ameriten salir y lo que el gobierno nos ha permitido, sino que salen a novelerear, que salen simplemente porque no quieren estar en sus hogares y tampoco usan lo que son guantes, mascarillas, y usted lo ve por ahí y no tienen consideración con el demás. Eso es una actitud egoísta, en pensar en uno solamente. Pero por el otro lado también se ven aquellos que ya la histeria los ha atacado hasta lo máximo y comienzan a criticar a aquellos que salen sin conocer cada contexto. Cada vez que sale una foto de una fila en un supermercado, en una cooperativa, en un banco, salen a despotricar inmediatamente. Pero ¿cómo es posible que salgan sin yo conocer a cada uno y por qué está ahí? Muchas personas de ellos no quieren estar ahí, pero hay una necesidad, necesitan retirar dinero y necesitan ir al supermercado porque si no mueren de hambre, no del coronavirus. O sea, hay que entender los contextos, hay que estar y apoyar lo que es el bien común, hay que ser empático. Sabemos que hay gente que no le interesa, que está en el otro extremo y sale por ahí, pero hay otros que le molesta que alguien salga simplemente para hacer sus quehaceres o simplemente porque necesita salir, porque tiene que cuidar a unos ancianos o a unos enfermos a distancia. No sabemos, pero eso muestra ese enojo
muestra el egoísmo, de no, pero me van a enfermar, esto no se va a acabar, pensando solamente en uno. El hombre vive así. El pueblo cristiano no puede vivir de esa manera. Tenemos que hacer el balance de esta sociedad. No podemos nosotros comportarnos como se está comportando el mundo. Tenemos que ser la contraparte y aguantar este empuje, haciendo lo que Dios nos mandó. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo deja claro cómo nosotros vivíamos, dejando también claro cómo debemos vivir ahora. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros estábamos así. En vuestros delitos y en vuestros pecados nos encantaba. Pero los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, como muchos están siguiendo la corriente, lo cual usted y yo no podemos seguir ahí. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, en primer lugar, el mundo está en tinieblas. Y esa gente necesita venir a la luz de Cristo, nuestro Señor. En segundo lugar, una verdad que se desprende de este pasaje es respondiendo a el cuestionamiento o a la pregunta de lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El texto es enfático. El texto dice somos. No es que nosotros en oración pidamos ser. Señor, que yo pueda hacer luz. No, ya somos luz. No es que crezcamos en luz. Señor, que yo pueda crecer en luz, en potencia. No, somos luz. No es que oremos para que el Señor nos pueda volver luz. No, es que ya somos luz. Somos luz. Él dice, ustedes son la luz. ¿Quiénes? ¿Quiénes son la luz? Bueno, los que poseen el carácter, y les invito a que ustedes lo busquen, de los versículos del 3 al 10. Esos son aquellos que son pobres de espíritu, que reconocen que por su fuerza no se pueden salvar, que reconocen su decadencia espiritual, que reconocen su pecado. Esos son aquellos que son luz, son aquellos que son pacifistas, son aquellos que buscan ser mediador para que el hombre se reconcilie con Dios a través del Evangelio. Son aquellos que lloran por el pecado, son aquellos que detestan el pecado, no que lo promueven por las redes sociales como muchos hacen, que se deleitan en las borracheras, que promueven lo malo y se creen que son hijos de Dios. No, el Hijo de Dios llora por su pecado y llora por el pecado del pueblo. Esos que poseen ese carácter, que no lo simulan, sino que nace de nuestro ser, nuestra transformación. Dios ha puesto un corazón nuevo, porque antes podíamos amar lo mismo, pero ya no lo amamos. Dios nos cambió nuestra naturaleza. Esos son la luz del mundo. Detestan el pecado, aman la justicia de Dios, detestan el aborto, aman la vida y la defienden. Esos son los hijos de Dios. Por eso somos perseguidos. Porque una persona en tiniebla se siente ofendida cuando alguien que es luz está al lado y muestra ese tipo de manifestación de carácter. La persona se ofende. Por lo tanto, la luz, o los que son luz, son los cristianos. Ahora bien, el problema no es si usted como cristiano es luz, porque ya hemos visto, y el pasaje lo dice, lo afirma, que somos luz. El problema es si estamos poniéndonos en el lugar visible para que disipe las tinieblas. Ese es ahí el detalle del pasaje. El problema no es que reflexionemos si somos o no somos. El creyente, el que posee ese tipo de carácter, no en perfección, pero el que ama todas las cosas que están aquí, las practican, ese es el Hijo de Dios, es cristiano y es luz. Pero el detalle, el cuestionamiento es ¿dónde estamos nosotros? Porque el texto dice que no nos podemos esconder. Y sabemos que la luz, el texto dice que nosotros somos luz,
pero nosotros sabemos que Cristo es la luz del mundo. O sea, nosotros en sí mismos no podemos ser luz. La luz del mundo es Jesucristo. Si usted va, y le invito a que luego pueda buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, completo lo puede leer, pero voy a leer solamente el versículo 4 y 5. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién era la luz? La luz es Cristo. Los creyentes son la luz del mundo solamente en la medida que Cristo mora en sus vidas. Más bien, nosotros reflejamos la luz de Él. Asimismo como la luna no posee luz, sino que la luz del sol le da y le refleja. Por lo tanto, así somos nosotros. Somos reflejos de Él, de la luz que emana de Él, porque Él es la luz verdadera. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿para qué sirve la luz? Y sirve para tres cosas, entre muchas. Sirve para alumbrar. Sirve para alumbrar, para disipar la oscuridad. Sirve para guiar también. Sirve para, en un camino oscuro, en el bosque, poder tener una linterna y que la linterna sea una lámpara y dejarnos guiar. De la misma manera, los discípulos de Cristo deben alumbrar en el sentido de mostrar el pecado, de hacer notar la corrupción cuando algo está mal, decirlo con amor, pero decirlo, de denunciar lo que no agrada a Dios. Así que cuando queremos ver si algo está sucio, si algo está limpio, es necesario exponerlo a la luz. Si usted quiere ver atrás de la coqueta o por debajo de la cama, que son los lugares que más se ensucia y no percibimos o no lavamos con frecuencia o mapeamos con frecuencia. Si usted quiere ver cómo está, usted coge una lámpara o un flashlight y comienza por ahí a alumbrar, a ver si se le perdió una sortija, si se perdió algo, porque es muy común eso. ¿Qué es lo que muestra si está sucio, está limpio, si encuentra algo? Es la luz. Así que Él, la luz, y es el creyente que debe ser quien pone en evidencia lo que está espiritualmente y moralmente sucio. Aunque hay tiempos difíciles y nosotros debemos orar, tener empatía, ayudar al necesitado, no por eso debemos dejar a un lado el Evangelio y exponer las cosas que están mal. Del mismo modo como la luz disipa las tinieblas, por medio de nuestro testimonio o por nuestro estilo de vida, los creyentes deberíamos oponernos a todo lo que atenta contra la santidad de Dios, sea en este tiempo o sea en cualquier tiempo. Le dije el domingo pasado que la carta de Santiago y la carta de Pedro son cartas para animar a una iglesia que estaba pasando por una terrible persecución, pero aún así hay instrucciones de cómo ellos se tenían que comportar, que no se olvidaran de lo que ellos eran. Por lo tanto, a veces nosotros se nos va al norte, nos descentralizamos muy rápido de las cosas que debemos hacer, y este tipo de sermón vuelve y nos pone en el carril, en el propósito. No, las circunstancias no nos pueden mover de lo que es nuestro propósito primario. Así que debemos oponernos a todo lo que atenta contra la santidad de Dios. Pero la luz también sirve para guiar. Sirve para guiar. La vida del creyente debe ser como un faro que guía a otras personas, a los que están en tinieblas, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es guiar a las personas a nosotros, es guiar a las personas a Cristo. No es para que nos alaben a nosotros, es para que lo alaben a Él. Para que una persona pueda ser luz, querido amigo que me escucha, para que una persona pueda ser luz es indispensable que esta persona tenga a Cristo en su vida como su Salvador, porque la fuente de luz es Cristo. Dice el mismo texto, y yo creo que usted lo vea, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Las ciudades en la antigüedad con frecuencia se establecían sobre un monte.
Es allí donde se hacían, sobre un monte. Y tenía varios propósitos esto. Primero era por su seguridad. Se podían defender más fácilmente del enemigo. Pero además la gente también podía verlo de lejos al estar arriba. Y entonces ellos sus vidas estaban corriendo peligro por cualquier ataque de cualquier enemigo, y ellos podían ver esa ciudad asentada en un monte y podían entonces visibilizarla bastante fácil y correr hacia ella para que la ciudad abriera sus puertas y pudiera darle un socorro. Por eso es que la ciudad se ponía o se creaban, se construían sobre un monte. La gente las podía ver de lejos y así huía del peligro. Ahora, ¿por qué el discípulo de Cristo debe ser así? Es como debería poner la luz alto, como una ciudad asentada sobre un monte, porque el creyente debe ser como una ciudad asentada sobre un monte. ¿Sabe por qué? Porque no se puede esconder, porque no puede pasar desapercibido en este mundo. Muchos esconden su fe, muchos esconden sus buenas obras, y algunos tienen obras que se parecen mucho más a las obras del mundo, a los que no conocen al Señor. Y esto es lo que el Señor Jesús está tratando de corregir en la mente de los oyentes del Sermón del Monte. Porque había una confusión entre la religiosidad, el moralismo y lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Una transformación genuina que Él vino a hacer en los corazones de cada persona que se arrepienta de sus pecados. Sería absurdo también pensar, que lo dice el mismo texto, que alguien encienda una luz y luego la cubra con un almud, que era un tipo de recipiente de madera que se utilizaba para medir cereales en esos tiempos, por lo tanto era para cubrirlo. Dice, tú no vas a prender una vela y luego de prenderla en medio de una oscuridad vas a tomar el almud y vas a ponerlo, porque vas a tapar, va a volver la oscuridad. Lo lógico sería que alguien que encienda una luz la ponga en un candelero, de modo que alumbra a todos los que están en el hogar. Así todos los discípulos, nosotros, el pueblo de Dios, debe vivir delante del mundo y en el mundo. Sus vidas deben ser visibles a todos, de modo que puedan ver el poder, los beneficios del Evangelio, sus vidas transformadas, sus buenas obras a favor de otros. Deben ver un cambio, deben notarlo. La pregunta es si lo están notando en estos tiempos. Si le estamos dando esperanza o hemos caído en la desesperación, en la histeria colectiva y en los comentarios fatalistas con el mundo. No se puede aceptar que pasemos nuestras vidas ociosamente pensando y actuando como los demás. Si afirmamos, y escuche bien, si afirmamos que pertenecemos a Cristo como pueblo suyo, ¿tenemos la gracia? Le hago una pregunta. ¿Tenemos la gracia de Dios? Entonces se debe poder ver la gracia hacia los demás. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Le hago esa pregunta. Entonces tiene que haber fruto del Espíritu. ¿Tenemos una religión salvadora, el cristianismo? Entonces debe haber una diferencia entre nuestras costumbres, gustos, actitudes de aquellos que están en el mundo. Tiene que verse una diferencia de aquellos que aman el mundo. Entendamos esto. Querido hermano, entendamos esto. Todos ejercemos influencia sobre otros. Todos. Sobre sus compañeros de trabajo en la oficina, sobre sus vecinos, sobre sus familiares inconversos. Todos ejercemos influencia sobre otros. Tienes que entender que el carácter cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas, para bien o para mal. Esto es muy serio, porque el testimonio que se ve perjudicado no es el de usted. El testimonio que se verá perjudicado es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, siendo luz, debemos reflexionar en dónde nosotros estamos. ¿Estamos escondiéndonos, actuando igual que el mundo? ¿O estamos poniéndonos en lugares altos para que la gente nos vea, moviéndonos, dejándonos ver? No es tiempo, hermano. No es tiempo para escondernos, para tener un perfil bajo,
No, es tiempo para que la gente sepa de Cristo Jesús. Es tiempo, hermanos, donde la cosecha está lista. Es tiempo para predicar el Evangelio. Es tiempo para animar, es tiempo para hacer buenas obras. Pero la motivación de todo esto no es nuestra gloria. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es la motivación? Para yo, ya que soy luz, salir del almud, destaparme de aquello que me está tapando y comenzar a promover el Evangelio y las buenas obras y el carácter cristiano. No vivir como cristiano en secreto. Voy a salir, pero ¿cuál debe ser la motivación? ¿O cuál debe ser nuestra meta y cuál es la meta de todo cristiano? Ese es nuestro tercer punto. Dice el texto: así alumbre vuestra luz, así alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La motivación debe ser la de glorificar a Dios, no de ensalzarse a sí mismo. O sea, nosotros no dirigimos a las personas para que vengan hacia nosotros, sino para que vayan hacia Cristo. Nosotros no hacemos este tipo de buenas obras o hablamos lo que hablamos del Evangelio para que nos aplaudan a nosotros. No, el fin no es que nos adoren a nosotros, el fin es que adoren a Cristo. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, que lo que Dios nos mandó a hacer, eso estamos tratando de hacerlo. Es su gloria, y glorificar a Dios significa dejar que Él se vea tal cual es. Todo poder, todo amor, toda bondad, toda misericordia, toda justicia. Que Jesús viva su vida a través de la nuestra. Que amemos, que el Señor ame a través nuestro. Vivir tu vida de una forma que el mundo le llame la atención, porque somos luz. El mundo está en tiniebla, por lo tanto, cuando usted está en un cuarto oscuro o en un lugar oscuro y ve una luz, es imposible que se pase por alto y se ignore. Y cualquier persona, de manera literal, está en un bosque completamente oscuro o se fue la luz y estamos desesperados aquí en nuestra isla. Lo hemos experimentado muchas veces. Cuando no hay luz y nosotros salimos hacia afuera para ver si se ve una luz, para saber quién tiene luz a distancia. Y tan pronto vemos un poste a 2 calles, decimos: ellos tienen luz, rápido. Allí nos damos cuenta de esa luz. Es de la misma manera. Vivir tu vida de una forma que el mundo le llame la atención, que la gente que se encuentra en tiniebla pueda ver eso y le llame la atención, para que entonces vengan a nuestro Señor Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio, promovido por nuestro buen testimonio, y puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Los individuos que Cristo describió desde el versículo 3 al versículo 10, obviamente, con ese carácter, alumbrarían y llevarían a otros por el camino correcto. Su influencia sería evidente. Evidente. Aquellos que son mansos en un mundo violento, aquellos que son pacifistas en un mundo violento, aquellos que lloran por el pecado, no es aplaudido por la gente del mundo, no es la filosofía de este mundo. Pero si usted vive así, no pasará desapercibido. No pasamos, hermanos, desapercibidos si vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos dice en estos versículos del 3 al 10. La gente se dará cuenta que somos distintos. Pero no es para que nos aplaudan, no es para que digan: wow, qué cambio has tenido, sino para que nosotros le mostremos a aquel que nos cambió, que es nuestro Señor Jesucristo, y que los puede cambiar a ellos también. La gente que alumbra y vive de tal manera que los otros ven sus buenas obras y traen alabanza, no a ellos, sino a su Padre que está en los cielos. El fin es que todo el mundo adore a Dios. Ese es el fin. El Señor nos ha creado a toda la raza humana. Nos creó para la alabanza, para adorarlo a Él. Tenemos una misión. El Señor
vino a buscar lo que se había perdido. El Señor está buscando a aquellos que son ovejas y se encuentran descarriadas sin pastor, para que cuando escuchen la voz del buen pastor, que es Jesucristo, por medio de la predicación, escuchen su voz y le sigan. La gente necesita un mensaje verdadero y de esperanza. La gente no necesita el mensaje que le llegan las series de Netflix. No, ni todo lo que abunda en las redes sociales. La gente necesita una esperanza, una verdad absoluta, objetiva, que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No olvides que somos la luz del mundo. Y hoy el mundo se ha dado cuenta de lo frágil que es, que ni aun las mentes inteligentes ni la ciencia han podido detener esta plaga. Se han dado cuenta que el hombre no es el que tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y hay gente atemorizada porque no saben hacia dónde van cuando estos cuerpos dejen de funcionar. Pero el pueblo de Dios sabe que aún tomando las medidas que debemos seguir tomando para el bien común y el amor al prójimo y ser prudente, como dice el proverbio, nos cuidamos del mal, nos protegemos, pero no andamos en histeria, porque si nuestro día ya está apuntado desde antes de la fundación del mundo, el día en que yo vaya ante la presencia de Dios, no hay nada que yo pueda hacer que eso no se vaya a ejecutar o a ser efectivo. No hay nada. Yo haré lo mío, no por mi responsabilidad. No, yo haré lo mío, permaneceré en casa, estaré con los míos, saldré cuando sea necesario salir por alimentos o medicación. Pero de una cosa estoy seguro, y Dios no lo permita, de contagiarme o de contagiarme con cualquier otro tipo de enfermedad. Hermanos, descansamos en los brazos de Jesús. Él tiene control de nuestras vidas. El mundo de hoy reina la histeria colectiva. Los medios de comunicación nos tienen alterados. Eso sin decir los efectos posteriores a luego que desaparezca esto. Enfermedades de ansiedad, estrés y otras que han ocasionado el estrés. Somos nosotros la luz. Somos nosotros los que debemos salir de nuestros armarios. Somos nosotros los que debemos salir de nuestras cuevas y comenzar a reflejar la luz de Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza. Usted puede gozarse en medio de las pruebas. Usted puede dormir en paz. Me dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir y dormir tranquilo, confiado. Eso simplemente es a través de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en Él. Somos la luz del mundo. Querido hermano, por favor, eso es lo que somos, y tenemos una misión bastante clara, repetida por todo el Nuevo Testamento, comisionada en Mateo 28, apoyada en Hechos cuando llega el Espíritu Santo que nos da fuerza para hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? El apóstol Pablo no paraba en cualquier circunstancia de predicar el Evangelio. Las circunstancias no controlaron lo que él iba a decir. Él siempre hablaba del Evangelio. Sea en naufragio, sea sufriendo latigazos, sea a punto de muerte, sea en la cárcel, él siempre predicaba. No era la circunstancia la que controlaban su misión. Nuestra misión sigue siendo la misma, no importa si las cosas se caen a nuestro alrededor. Lo más oportuno que usted puede hacer siempre es predicar el Evangelio. Predíquelo. Porque hay gente necesitada, no de que simplemente le den las promesas de Dios. Hay gente necesitada de salvación. Y la salvación, querido amigo que me escucha, se encuentra en Cristo Jesús. No en una institución, no en una denominación, se encuentra en una persona, y esa persona se llama Jesucristo.
Él vino hace 2000 años atrás. Hay evidencia histórica de que Él pisó esta tierra y vivió una vida perfecta, cumpliendo los mandamientos que se exige que todos cumplamos para poder entrar al cielo. Como nosotros no podemos, Él lo hizo por nosotros. Y luego tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, fue el vicario, el verdadero vicario es Jesucristo. Y es allí que fue a la cruz del Calvario y se hizo maldito, tomando todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y la ira de Dios fue sobre Él. La ira que merecíamos usted y yo fue sobre Él. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creen en ese sacrificio tengan vida y vida eterna. No en mis obras, sino en la obra que Él hizo. No en mi fuerza, ni en mis méritos, sino en los méritos de Él. Nosotros tenemos entrada al cielo y tenemos una gran esperanza. Aunque suframos por un breve periodo de tiempo en este mundo, porque puede hacer que se vaya esta pandemia, vendrán otras cosas y otras tragedias y veremos la muerte. Pero nosotros tenemos esperanza, que un día estaremos y le veremos tal y como Él es, donde no va a haber sufrimiento y no va a haber dolor. Le invito a usted que me está escuchando por estos medios, que se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y le hablo a la iglesia, iglesia despierta, iglesia Bautista Adonai, vamos a hacer el trabajo, vamos a buscar la cosecha. Tan pronto nosotros podamos abrir la iglesia o el templo o el lugar de reunión, podamos ver que el trabajo que hicimos por estas semanas o aún inclusive meses fue efectivo, fue ser luz. Y el resultado es que muchas personas vienen no para alabarnos a nosotros, porque nosotros no somos perfectos, porque nosotros no somos Dios, sino para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él. Así que les invito a que coja fuerza. No deje que las piedras que tira este mundo lo atemoricen y se esconden en una esquina. La victoria es nuestra, el Señor nos las ha dado. Sigamos hacia adelante porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es nuestra misión, somos la luz del mundo. Y una luz como esa no puede estar oculta. Tenemos que resplandecer en el lugar más alto para que otros puedan verla y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hermanos, nos veremos y nos escucharemos este próximo viernes, si Dios lo permite, en un culto especial de Semana Santa. Entramos en lo que es la celebración de Semana Santa, así que estaremos notificándole todo lo que nosotros estaremos haciendo, pero hasta ahora tendremos un pequeño culto el viernes y el culto del domingo en esta semana. Así que el miércoles no estaremos dando estudio bíblico, sino el viernes, y obviamente muchas cosas cambian, pero hasta ahora es el viernes y el domingo. También les quiero anunciar por este medio de todos aquellos mensajes que envío entre reflexiones diarias desde el día 1 de esta cuarentena para que yo pueda pastorearlo. Yo estoy tratando de apacentar a mis ovejas, darle el material para que ellos sigan, porque sabemos la situación, no estoy minimizando la situación, por lo tanto cada día recibirá algo escrito o en video para que usted entonces pueda edificarse. Así que hermano, le pido que sigamos orando. El Señor tiene la última palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde.